Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Double M. Y hoy, vamos a tratar dos aspectos fundamentales para quienes operan o planean operar en Indonesia. Por un lado, el sistema de seguridad social, el BPJS, que ahora nos lo va a tratar Marc, y los contratos laborales, ¿vale? Pero hoy vamos a añadir un dato muy importante que todas las empresas deben tener en cuenta, es decir, los últimos cambios regulatorios que son de obligado cumplimiento para estas empresas en Indonesia. ¿Y por qué es tan importante? Vamos a entrar en materia después, porque cumplir con estas normativas puede marcar la diferencia entre lo que es el éxito y los problemas legales. Así que, vamos a tratar este apartado más hacia el final del vídeo, pero todo el vídeo lo tenéis que ver, y escuchar de forma muy atenta porque os interesa y mucho, ¿vale? Así que hoy nos acompaña Marc Alonso, experto en asesoría empresarial, director de Dabolen. Así que bienvenido, Marc. Te doy paso. Hola Icha, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y nada, me parece hoy un tema interesante y es un tema que mucha gente no tiene en cuenta, ¿no? Hay una percepción a veces de que en Indonesia pues que las regulaciones laborales no son tan estrictas, que no hay por qué seguirlas, y al final sí que es verdad que hay empresas locales que no tienen buenas prácticas, pero al final es importante desde nuestro punto de vista seguir con la regulación, evitar problemas. Y por desgracia, pues no todo el mundo conoce bien las regulaciones laborales y sobre seguridad social. Así que creo que es un tema muy acertado de hoy. Sí, sí, sí. Además, cabe decir que en Dabolén, existe un departamento especializado en seguridad social, recursos humanos, recruitment, por supuesto, pero sí que es verdad que estamos especializados en este tema, por tanto, pues vamos a empezar, ¿no? Yo creo, con un tema crucial. Pues Y genial, vamos para allá. sí. Pregúntame lo que quieras. Vale, vale, de acuerdo. Pues te lo voy a poner difícil, ¿eh? No te creas. Así que, pero bueno, ahora Estoy vamos a empezar preparado. Preparado. con algo sencillo. Así que cuéntanos qué es esto del BPJS, por qué es crucial para las empresas en Indonesia. Vale, pues primero hay que entender qué es el PPJS, ¿no? Al final es la Seguridad Social Indonesia, que es un poco una bolsa de ingresos para el gobierno, con el cual pues se financian coberturas de atención médica y coberturas también de trabajo, pensiones y demás. En España pues es lo equivalente a la seguridad social. La ley se firmó en 2011, pero entró en vigencia, si no recuerdo mal, en 2015, que yo ya estaba ya por aquí en Indonesia. Cuando yo llegué en 2014, todavía no había seguridad social, había, pero no era obligatorio el pago, y bueno, este 2015 es obligatorio su pago. Y entonces, bueno, vamos a dividirlo. Hay dos grandes grupos dentro del BPJS. Está el que se Jatán y está el que Teneya Kerjaan, que quiere decir mano de obra, ¿vale? El que se Jatán es el de salud. Pues básicamente lo que cubre el BPJS de salud es la atención médica básica y hospitalización para los trabajadores, para que ellos puedan tener una cobertura médica, tanto ellos como su familia cercana. Entonces, normalmente se inscribe siempre a la persona que trabaja, al marido o la mujer y a los hijos. Y luego el otro PPJS, el de trabajo, el de mano de obra, pues ofrece seguros por accidentes laborales. En caso de que la persona quede inválida, pues tendrá una pensión permanente. Y luego también pues se paga un fondo de pensiones y un ahorro para la jubilación, que funciona luego un poquito distinto a lo que funciona en España. Aquí lo que se paga, sobre todo para el tema de jubilación, es un porcentaje muy pequeño, nada que ver con lo que se paga en países de la Unión Europea. Y luego, pues ese pago por jubilación se puede cobrar como pago único o se puede ir recibiendo distintos pagos, pero siempre se cobra por lo aportado. Es como más parecido a lo que sería un fondo de pensiones privado, la forma de funcionar. Y luego destacar que para los extranjeros, pues el tema de la jubilación también, ellos lo pueden rescatar una vez salgan del país. Bueno,
¿Esto es obligatorio entonces, Marc, para trabajadores locales y expatriados? O, bueno, ¿qué nos puedes decir? Sí, esto es obligatorio para tanto extranjeros y locales siempre y cuando se esté cobrando un sueldo. Si, por ejemplo, tenemos un director o un commission, que eso lo veremos más adelante el detalle, si no se cobra sueldo no es necesario, pero siempre y cuando haya una retribución salarial es obligatorio destinar un porcentaje de ese sueldo a estas partidas mencionadas. Vale, vale. O sea que, bueno, más adelante en el vídeo ya te voy a preguntar sobre eso y entramos en materia entonces. ¿Cuáles serían los pasos clave para que una empresa cumpla con el registro en el BPGS? Pues, a ver, los pasos clave es primero, obviamente, tenemos que tener una empresa debidamente registrada y luego cuando hacemos ese registro obtenemos un certificado de empresas que es el NIB y luego con ese NIB aparte tenemos un usuario en un registro de empresas que es online que se llama el OS, que ya hablamos de ello en el vídeo sobre la constitución de sociedades. Y una vez ya se obtiene ese NIB, nos salta una notificación en el OS de que tenemos que registrar la empresa en la seguridad social. Vale, Y luego, como dato curioso, que básicamente esta notificación empezó a saltar desde esta regulación que comenté antes, ¿no? Desde final de 2024 hasta anterior al 2024, a final de 2024, no era obligatorio tener pagos en la seguridad social y por tanto no te registraban. Entonces, las empresas que se constituyeron antes de final de 2024, pues no les salta esta notificación, pero ya las últimas que estamos constituyendo, sobre todo ahora a principios del 25 y finales del 24, sí que ya nos está saltando directamente esa notificación, que antes no sucedía. Entonces, bueno, una vez ya está la empresa registrada, nos salta la notificación, tenemos que registrar, por un lado, son dos registros, o sea, la seguridad social, como dije antes, se subdivide en dos áreas, ¿no? En trabajo y seguridad y salud y hay que hacer el registro en las dos. Vale. Es importante también que, por ejemplo, para el trabajo tú puedes registrar al empleado solo con el pasaporte, sin tener el quitas, pero para salud eso se puede registrar si está el quitas o el permiso de trabajo ya activo. En cualquier caso, no es obligatorio registrar a un empleado extranjero hasta que no lleve 6 meses, pero si lo queremos registrar antes por cualquier razón, se puede. Para el caso de trabajo, incluso antes de haber hecho el quitas. Y luego, pues nada, te piden una serie de datos personales que hay que tener. Un dato curioso que es que te piden el nombre de tu madre y, bueno, y algunos datos más, correo electrónico, teléfono, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, hay que hacer los pagos de forma mensual. Siempre se tienen que hacer los pagos antes del día 10 de cada mes. Y si te pasas, y si te dejan luego un margen de días por si te retrasas, o sea, supuestamente, o sea, regulatoriamente es hasta el día 10, pero te dejan hasta el día 15 de margen y si te pasas del día 15 ya a partir de ahí te empiezan a cobrar una multa del 2% mensual, que si luego si te retrasas más, pues se vuelve en un interés compuesto. Entonces hay vale. que tener cuidado de no retrasarse demasiado, que luego la multa puede ser importante. Ya puede ser importante. De todas maneras, se me ha quedado como dos matices. Uno, el que comentabas del vídeo del OSS, como bien has comentado, lo dejamos en la cajita de descripción para que así la gente siga en este vídeo atenta, ¿no? a toda esta nueva regulación. Y precisamente hablando de esta nueva regulación, la hemos pasado un poco por puntillas ahora porque estabas comentando de ese registro, ¿no? De esa notificación que aparece en el OSS, que luego entraremos en ello si te parece que te voy a hacer un par de preguntas al respecto. Así que algo que se me ocurre ahora es, ¿el BPGS exige pagos regulares? ¿Cómo funciona este tema? Si puedes contarme un poquito más, no sé. Claro, sí, como te dije, los pagos se tienen que hacer hasta el máximo el día 10 y realmente son regulares, porque normalmente los contratos son sueldos fijos. En el caso que sea un sueldo fijo, pues tiene que ser regular y, y con la excepción de ajustes en el salario.
Vale, normalmente tiene que haber ajustes, ¿no? De, oye, pues una vez al año, lo que sea, pues ahí se ajusta. Luego está en el caso de los empleados que trabajan por horas o que trabajan por días o que tienen retribuciones no fijas. En ese caso, pues ahí no será, o sea, se tiene que pagar mensualmente, pero la cuantía no será igual. Luego también, en cuanto a la cuantía a pagar, a la hora de hacerle el cálculo, es importante tener en cuenta que se paga simplemente seguridad social sobre el salario fijo. Luego, si los extras, como pueden ser comisiones, bonus y luego los allowances, no me sale en español ahora, los extras, un poco de salario, como pueden Y ser los complementos salariales, vamos a los decir. complementos salariales. Ahí está, gracias. Ya llevo tanto tiempo aquí que casi me olvido hablar español a veces. Pues complementos salariales, como puede ser pues para comidas, comunicación, teléfonos y demás, no cubre no estás obligado a pagar seguridad social sobre esos componentes, que aquí es un pequeño truco, pues para las empresas que quieren un poco optimizar o no pagar tanto, pues lo que se suele hacer es poner parte del salario en estos allowances para no tener que pagar tanta seguridad social. De acuerdo, entendido. Así que entrando en materia de contratos, aunque luego retomaremos algunos temas, si te parece, que me están viniendo ahora, pero como que no me quiero adelantar. Entonces vamos a entrar en los tipos de contratos, ¿vale? Que mucha gente nos pregunta, ¿qué tipos de contratos existen? ¿Qué se debe considerar en las empresas al contratar? No sé, dinos algo así a nivel general sobre los contratos, Marc. Vale, pues sí, a ver, aquí vamos a intentar simplificar porque al final estos son materias complicadas y para la audiencia que no sea profesional o la primera vez que te encuentras con estos términos, pues puede ser un poco complejo. Entonces voy a intentar de mantenerlo facilito. Entonces vamos a decir que hay dos tipos de contratos, que son los permanentes, que en España sería indefinido, y los que van con un periodo fijo. Vale, vamos a empezar si quieres con los fijos que en inglés se llaman PKWT. Pues esos contratos tienen una duración limitada de tiempo, que como máximo pueden ser 5 años, incluyendo todas sus respectivas extensiones. Pues si tienes contratos de un año, lo renuevas, uno, pues llegas hasta un máximo de 5 años. Aquí hay que tener una cosa en cuenta, y es por lo cual yo particularmente, a mí no me gustan demasiado, por cómo está diseñada la regulación laboral en Indonesia, a mí no me gustan mucho los contratos fijos, yo prefiero los permanentes, y sé que no es lo habitual, pero voy a explicar ahora por qué, porque tiene un par de detalles que lo hacen un poco complicado desde mi punto de vista, y es que tú cada vez que tú renuevas el contrato de un plazo fijo, estás obligado a pagar compensación por finalización de contrato, pues y esa compensación es de un mes por año trabajado. Entonces, si un empleado hacemos un contrato de un mes, cuando se renueva hay que pagarle un mes adicional. Si es un contrato de 6 meses, como se puede prorratear, pues serían medio salario, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta. Y este contrato, los de plazo fijo, son los únicos que se pueden hacer para extranjeros, porque los extranjeros no pueden tener contratos indefinidos. Ahora lo explicaré por qué. Pero bueno, hay que tener eso en cuenta. Y luego, una cosa también que hay que tener en cuenta con los contratos fijos, que ahora me adelanto un poco a lo que hablaremos más adelante, pero creo que es importante relacionarlo aquí, es que tú, por ejemplo, si tú tienes un contrato a alguien, le haces un contrato de un año, pero luego la persona pues no trabaja bien, a lo mejor es un poco vago, no te trabaja, no te hace lo que dice, no tiene las capacidades que tú te pensabas que tenía, no te sirve para hacer el trabajo, a la hora de terminar su contrato tú estás obligado a pagarle la totalidad del contrato. O sea, no tienes que pagar entero. Sí que es verdad que luego el empleado también, si el empleado dimite durante ese año, él está obligado a pagarte a ti esos meses que no trabajaba. Vale, entonces también, quieras o no, la ventaja que tiene, que esto sí que es una ventaja, que es que realmente el empleado debería estar comprometido a que termine ese contrato. Luego, si no lo termina, tú lo puedes denunciar. Luego, otra cosa es si vale la pena o no meterte en ese proceso complejo legal para reclamar eso a un trabajador por un sueldo, si uno que tiene un sueldo pequeño. Pero bueno, te vamos a decir que si tú, por ejemplo, tienes que formar a alguien o realmente lo necesitas por un año, pues sí que tiene esa ventaja. Luego están los permanentes, ¿vale? Los permanentes, tienes un periodo de prueba máximo de 3 meses,
que en esos 3 meses, si la persona no te funciona, pues lo puedes despedir sin compensación y sin ningún tipo de justificación. Entonces tienes ahí 3 meses para ver realmente y comprobar si la persona es válida o no, que es una para mí de las ventajas que ofrece, porque no tienes periodo de prueba en los contratos con un periodo fijo. Y luego no tienes que, pues si te está 2 años, 3 años, lo que esté, no tienes que ir compensando. En este caso solo tienes que pagar una compensación en caso de despido. Si la persona dimite, puede dimitir, no está obligado a seguir un X periodo de tiempo como en el contrato temporal, pero no tienes tampoco tú que pagar una indemnización. Aquí la indemnización solo se paga en el caso de que tú lo despidas. Y luego, importante también decir que los extranjeros no pueden tener estos tipos de contratos. No pueden tener contratos indefinidos porque por ley el contrato solo puede durar lo mismo que vaya a durar su permiso de trabajo. Entonces, como no se pueden hacer permisos de trabajo quitas, que eso además ya tenemos otro vídeo sobre eso, como no se pueden hacer permisos de trabajo indefinidos, pues no se puede hacer tampoco un contrato indefinido. Vale. Luego hay contratos de freelance y tal, pero bueno, no son muy habituales y al final Sí, ahora están... te iba a preguntar sobre eso, ¿eh? Porque sí que Perdón, es no me he verdad adelantado. que como matiz, ¿no? La gente que le gusta googlear mucho, oye, pues nosotros encantados, nos pueden escribir a nosotros que tienen en la cajita de descripción el contacto en cualquier caso, pero bueno, si alguien quiere buscar y buscar, pues bueno, decir que los contratos permanentes es PKWTT, que el Waktu Tikdak Tertentu, ¿no? Y en el caso de, bueno, pues de los contratos temporales es Waktu Tertentu, o sea, sin la doble, o sea, T, esa. Con una T. Sí, es con una sola T. Digo, por si hay gente que, bueno, pues que le apetece buscar, googlear, nosotros encantados. Así que, y te iba a preguntar sobre ese tema, Mar, precisamente sobre el tema de los autónomos. ¿Existe esta figura? Porque es que nos lo preguntan mucho también, es una pregunta muy habitual. Claro. A ver, realmente la figura de autónomo, como existe sobre todo en España y en muchos otros países, realmente en Indonesia no existe. Aquí lo que se denomina realmente es un contrato de freelance, que serían que al final la regulación vigente es la misma que los contratos temporales. Vale, lo que pasa es que si tú eres un freelance, realmente solo puedes hacer un máximo de 21 días. Aquí es muy importante resaltar que esto más me lo preguntan muchísimo, los extranjeros no pueden ser freelance, no pueden ser autónomos. Si ellos quieren facturar por su actividad que ellos pueden, o por los servicios que ellos pueden prestar, siempre tiene que ser a través de una PTP-MIA. Los indonesios sí lo pueden hacer, los extranjeros no. Esto es muy, muy importante, además nos lo preguntan mucho. Y al final, pues... Aquí un poco la diferencia es que puedes trabajar para varias empresas y demás, pero bueno, al final regulatoriamente funciona de forma muy similar al contrato, vamos a decir, temporal. De acuerdo. Y vale, aclarado este tema, ¿qué pasa con los despidos en Indonesia? ¿Cómo funcionan? Has hablado un poquito antes, pero me gustaría que te adentrases, nada, aunque sea por encima, si quieres otro día podemos abrir un podcast más extenso sobre esto, pero dinos algo más. Pues sí, esto también lo voy a comentar un poco por encima de lo básico, porque al final, y aquí y en Indonesia y en cualquier país, pues el tema de despidos y demás, pues vamos a decir que es que vamos, podría ser una asignatura de universidad casi de por sí sola, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir un poco por lo básico. Lo primero, se puede despedir en Indonesia, hay que seguir un proceso, pero es posible despedir, tampoco es ninguna cosa súper complicada. Eh, Básicamente, estamos hablando ahora siempre en el caso para contratos indefinidos, porque supuestamente que los definidos tienes que terminar. Recordar que los definidos tienes que terminar el contrato y si no lo terminas, cuando tú lo vayas a despedir, simplemente tú notificas, pero le tienes que pagar todo el sueldo. O sea, si tú tienes acordado con él un año y has estado trabajando 3 meses y a los 3 meses te das cuenta que no sirve y lo quieres despedir, le tienes que pagar los 9 meses de salario. Vale, luego se puede negociar y si tú negocias con él y te firma él un acuerdo diciendo que acepta 3 meses y lo firmáis los dos, pues te vale, pero tiene que firmar. Pero si el indonesio sabe un poco de laboral, probablemente te va a exigir el pago completo. Entonces, lo que voy a explicar ahora es más bien, se utiliza más bien para los contratos indefinidos, ¿vale? Para los permanentes. Entonces, ¿cómo se despide normalmente? Pues en este caso hay que hacer las famosas warning letters, ¿vale? Hay que hacerle, por ley hay que hacerle
tres cartas en un periodo máximo de 6 meses, ¿vale? En el cual pues tú le notificas de que no está haciendo bien su trabajo por lo que sea, ¿vale? Normalmente pues lo hace recursos humanos, te hace una carta, nosotros podemos ayudar también a redactarla, un poco justificando por qué el trabajo no es esperado y lo que se espera del empleado para un poco para, pues, para cumplir con sus objetivos y con su trabajo para el cual se le ha contratado. Y si ya vemos que no funciona, se le da ya tres avisos formales por escrito y ahí se puede proceder al despido. Entonces, el despido hay que pagar una compensación. La compensación es de un mes por año trabajado de forma prorrateada, ¿vale? No, perdón, en este caso no prorrateado, lo he dicho mal. Eso es para la renovación. En este caso es un mes por año trabajado. Pero vamos a decir, si trabaja 2 meses, lleva 2, 3 meses, le pagas un mes. Así hasta el año. Cuando ya empieza el segundo año, le pagas, o sea, cuando vamos a decir 14 meses, ya le pagas 2 meses, etcétera. Luego, a partir del tercer año, tienes una bonificación adicional por 2 meses. Entonces, si la persona lleva, pues, 3 años y medio trabajando, hay que pagarle los 3 meses más los dos de bonificación. Entiendo. Y eso sería más o menos la manera. Luego hay más detalles y Sí, por eso, demás porque te voy en el a cortar, convenio, pero porque vamos si a dejarlo no, aquí. Sí, 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 no nos quedamos aquí esta mañana y aburrimos a la nos quedamos audiencia. aquí esta mañana, más que se nota que eso, Ya que ves. controlas y que, pero aparte de eso, ¿no? Yo creo que en esta consultoría hay que decir que hay un departamento que se dedica a esto y que nos pueden perfectamente, oye, necesito estas cartas, oye, necesito que nos pueden contactar aquí y Claro. muy, muy Pues, gustosamente les pondremos en contacto para claro, solucionarles todos los temas que claro. necesiten, Y, aclararles las dudas, etcétera, ¿vale? Tenemos y desde luego consultoría. añadir también que hay casos que no soy yo, que luego vemos si la empresa está perdiendo dinero, demás, luego hay distintos casos en los que se puede proceder de forma distinta. Sobre todo, si podemos acreditar que la empresa está perdiendo dinero, se facilitan mucho las cosas, se pueden reducir Sí. las compensaciones, etcétera. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí Sí, y por ya, porque eso. si Si podemos aquí optimizar esto más es allá, o sea, barrena y no acabo. sí, y además que podemos ofrecer una solución integral, holística para, bueno, estos casos y para muchos otros de forma que se pueda optimizar a nivel integral, ¿vale? La empresa. Así que, bueno, a nivel financiero, a nivel, bueno, pues de recursos humanos, etcétera, ¿vale? O sea que, bueno, pues no es por vender el libro, pero es verdad, lo estamos haciendo bien y hay que decirlo. Así que, Marc, además de esto, vamos a decir del BPGS, ¿qué otros beneficios vamos a decir que deben ofrecer las empresas, ¿no? Se me ocurre. Sí, pues a ver, obviamente hay una serie de beneficios más que que se ofrecen a los empleados y que vienen además definidos y estipulados por ley. Pues obviamente las vacaciones, todos no tenemos derecho a las vacaciones, si no nos volvemos locos. En Indonesia son 12 días mínimo por año trabajado. La gente piensa, oye, qué pocos días, ¿no? 12 días nada más, pero sí que es verdad que en Indonesia hay más días festivos que en otros países, que hay bastantes días festivos. Y si ellos trabajan un día festivo, hay que compensárselos luego con más vacaciones. Eso por un lado. Luego, por otro lado, y luego, bueno, la empresa, si quiere dar más vacaciones, puede dar más, pero no menos. Luego, en Indonesia es obligatorio, son siempre 13 pagas. Vale, siempre son 13 pagas en Indonesia. Y la paga adicional se llama el THR, el THR, que es un pago, vamos a decir, religioso, que es equivalente a un salario. En el caso que la empresa, pues, perdón, que el empleado lleve menos de un año, pues se le paga de forma prorrateada. Eh, y normalmente va relacionado con la religión, pues si el empleado es cristiano o protestante o católico, se le pagan navidades. Si es musulmán, pues se le pagan en el Idul Fitr. Depende un poco de la religión. Y luego, obviamente, pues se dan luego aparte días adicionales o se suele dar también pagos adicionales. Por ejemplo, cuando se casan, se les suele dar un extra. También luego, esto es habitual, y esto sé que en otros países no lo es, pero por ejemplo, aquí si fallece un familiar cercano, pues es normal darle un pequeño allowance para poder un poco ayudar al gasto del entierro, etcétera, etcétera. Vale. ¿Y qué pasa con algún empleado, por ejemplo? Bueno, no sé, es que lo he escuchado, pero no sé si es cierto, ¿eh? Te lo quiero preguntar, Marc.
¿Qué pasa si un empleado lleva más de 5 años en la empresa? No sé si es cierto lo que he escuchado o no acerca de un dato curioso. Bueno, cuéntame. Pues, a ver, es habitual, esto no es 100% obligatorio, pero es habitual en los convenios laborales, que eso ahora ya si quieres hablamos de los convenios laborales, pero es habitual que si un empleado, sobre todo importante para los empleados musulmanes, si te solicita ir a Meca, cuando ya lleva más de 5 años le tienes que dar los días para ir a Meca. Entonces, normalmente se va a Meca simplemente de visita o se va para el Hajj. Si te solicita ir al Hajj, el Hajj son 40 días y se los tienes que dar normalmente, si no quedas muy mal. O sea, y aparte normalmente suele venir definido en la mayoría de las regulaciones de empleo, de los convenios Vale. laborales. Perdón. Vale, vale, qué interesante. Y también tengo una pregunta. Si una empresa tiene más de 10 empleados, ¿hay que redactar algún tipo de convenio o...? Pues correcto, sí, es lo que me viene al pelo porque va a relacionar con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que sí, pues justo eso. Una empresa, una vez llega a los 10 empleados, está obligada a redactar un convenio laboral. Y además esto es importante hacerlo porque si no tenemos el convenio laboral, podemos tener un problema con el Ministerio de Trabajo. Entonces, hay que redactar ese convenio. Nosotros podemos ayudar y hemos redactado además muchísimos convenios ya laborales. Podemos ayudar a redactar ese convenio y normalmente, bueno, pues en ese convenio hay que incluir muchas cosas. Lo más habitual suele ser un poco pues, las escalas salariales en base a las posiciones y al rango, especificar bien los procesos de despidos, cómo tienen que ser. Obviamente te van a pedir la justificación de que hayas pagado la seguridad social correspondientemente, cómo va a funcionar el tema de los warning letters que estábamos hablando antes, a la edad de jubilación, que normalmente siguiendo la regulación, pero bueno, si por ejemplo, yo qué sé, la empresa está dedicada a la minería o trabajos físicos, pues se puede reducir la edad de jubilación, o sea, te permiten un cierto grado. Luego también incluso los sueldos, hay sueldos mínimos, pero para ciertas actividades de exportación, Indonesia te puede llegar a permitir pagar sueldos por debajo del mínimo, siempre y cuando tú lo puedas justificar en cualquier coste laboral es muy importante para ti, que es una industria dedicada a la exportación. Bueno, y muchísimas cosas. Y aparte lo que hemos comentado, ¿no? Un poco, oye, pues si un empleado te pide un viaje religioso, normalmente tienes que tener eso también contemplado. Oye, pues si me pide ir a la Meca, ¿cuántos días le voy a dar? Si es al Hajj, ¿cuánto? Y si también tienes un empleado cristiano y te pide ir al Vaticano, normalmente le tienes que también dar los días para que se vaya al Vaticano y eso estaría fuera de esos 12 días laborales. O sea, bueno, hay Sí. mucha tela. Lo vamos a dejar aquí también, que Va- esto tiene mucha Vale. No, es interesante, es un dato curioso que mucha gente yo creo que desconoce, lo había escuchado y por eso un poco te lo quería preguntar. Pero, ¿qué tela. sucede también? Un tema que es bueno, es más recurrente, ¿no? Como las licencias de maternidad, paternidad. ¿Qué nos puedes decir? Pues en este caso sí que se le da licencia de maternidad aquí. Aquí no ha llegado la ley en España como en España que se da los mismos días a las padres que a las madres. Eso aquí no funciona de esta manera. Pero las madres sí que tienen. Normalmente se les suele dejar mes y medio antes del parto y luego otro mes y medio más una vez ha dado a luz. Normalmente se le da 3 meses y tú al final puedes acordar con el empleado en función de cómo lleve la madre, cómo esté llevando el embarazo, pues normalmente eso suele dar un mes antes y luego le das 2, 3 meses posteriores. Vale. Y luego, eso sí, el padre se le suele dar normalmente 3 días. Que a mí personalmente me parece poco y yo a mi empresa le doy una semana, que tampoco es mucho, pero bueno, una semana me parece lo mínimo. Y en mi caso, luego aparte, le doy algunos días más de work from home. Obviamente no es lo mismo que en España para los padres, pero bueno, aquí las regulaciones. Es Sí. así y es lo habitual. Vale. Y una pregunta, porque claro, a mí personalmente me gusta conocer un poquito más de la legislación, ¿no? Que legislación que como esta, que muchas veces se queda en el olvido porque no parece importante y lo es.
Y bueno, yo llegados a este punto, sí que es verdad que me gustaría, como siempre, soy un poquito pesada, pero me gusta pedir a la audiencia que no les cuesta nada darnos un like, que nos anima un montón, que os vamos a hacer más vídeos de estas características que sabemos que os pueden ayudar y que nos gustaría que nos ayudaseis también a nosotros. Así que, bueno, pues eso, campanita, suscribiros y tal, ayuda mucho y ayuda mucho también a que lleguen a otras personas que tienen dudas también y bueno, pues que si queréis hacer negocios en esta región y cómo abrir una empresa, también os dejamos en esta cajita de descripción el vídeo, el link al vídeo. Pero vamos a seguir con esto, así que... bueno, me gustaría saber estas consecuencias de no cumplir con toda esta legislación. Así que, ¿qué riesgos corre una empresa, ¿vale? Al no cumplir la normativa. Pues a ver, lo principal que creo que ya comenté antes, pero está bien recalcarlo para que la gente no se olvide, que es que tienes una multa del 2% por retrasos en los pagos, que ese 2% es mensual, que si nos retrasamos un año es un 24% anual, con interés compuesto, que el que sepa un poco de matemáticas pues entenderá lo que supone que ese interés compuesto. Entonces al final pues se puede quedar una multa curiosa. Entonces no vale la pena. Y al final estos antes o después se acaban enterando. Y no solo eso, luego al final el empleado no tiene acceso a la seguridad social. Y tú imagínate que tiene un accidente, el pobre hombre trabajando para nosotros. Luego no tiene acceso a... O sea, aquí en Indonesia la sanidad no es universal. Si ellos no, si tú no pagas la seguridad social para ellos, no los tienes debidamente registrados, o esta persona no puede ir al médico y a lo mejor no tiene dinero, porque aquí los indonesios normalmente si no, si les estás pagando un sueldo mínimo o un sueldo bajo, que no él no va a tener dinero ahorrado para ir al médico. Entonces le va a salir más caro porque tiene que ir privado, vas a tener que echar una mano. Va a ser un follón, va a ser un follón y no lo recomiendo. Así que eso es lo principal. O sea, multa y luego aparte, como tenga un accidente o le pase algo, tenemos otro problema. Y luego, obviamente ahí el empleador luego nos puede denunciar y ya podemos ir a entrar en un lío un poco más gordo y estaríamos obligados luego a pagar también la cobertura sanitaria y Sí que no, sí, no podemos jugárnosla y además yo he no. escuchado casos de cierres de empresas y hay que liquidarse formalmente todas estas obligaciones con el BPJS. Entonces, bueno, yo creo que es importante, ¿no? Recordar a la audiencia que no merece la pena. O sea que, Sí, bueno, por sí, lo menos aparte, en esta consultoría nos gusta seguir la legislación vigente. Podéis contar y, con un claro, y equipo. al final, ay, perdona, que te he pisado. No te preocupes, es que estamos en el directo. Esto es lo que tiene el directo, Es lo pero que tiene. es cierto que lo hacemos bien y que nos gustaría que vosotros también, porque esto no es un país en el que te pueda saltar la normativa fácilmente. Que hay gente que piensa que sí, pero últimamente se están poniendo las pilas en Indonesia, hay que recordarlo, así que vamos a seguir la legislación, vamos a optimizar, eso sí, a nivel bueno, pues general y vamos a intentar hacerlo bien para que, bueno, podáis ahorrar, vamos a decir, y podáis tener ese dinero invertido en cuestiones más relevantes, pero os recordamos que sigáis, de verdad, no cuesta nada seguir la legislación vigente. Y aparte aquí, perdona por añadir esto, pero ya no, aparte de ser la regulación, que estoy totalmente de acuerdo contigo, nosotros somos, siempre lo defendemos, que aquí también para mí entra el tema un poco de componente humano, ¿no? La persona está trabajando para ti, o sea, que está aportando valor, que menos que tenga una cobertura sanitaria, que insisto, y quiero que la audiencia lo tenga en cuenta y que lo recuerde, que es que si esta persona no está registrada en la Seguridad Social, aquí no hay cobertura general, o sea, esta persona no va a poder ir al médico. O sea, si tiene un problema médico, nadie, no va a poder ir. O sea, que es un follón, ¿no? Y no va a tener dinero para pagar su médico. Entonces, bueno, creo que es importante. Y luego, bueno, por seguir, por avanzar, por no quedarnos solo con esto, luego aparte, si no está registrado en la Seguridad Social, tienes las notificaciones en el OSS que dije anteriormente. A día de hoy, no se está paralizando las licencias por esto, pero por rumores y por cómo está evolucionando el país, no me extrañaría que en los próximos meses o por un tiempo en el medio plazo puedan también congelarte alguna licencia. Y luego, por otro lado, también, esto sí que es importante, si tenemos un empleado extranjero, que no con el Investor Quita, sino con el permiso de trabajo, pues si no están los pagos de la seguridad social al día, no vamos a poder renovar ese quitas.
Bueno, Marc, qué interesante. Y como siempre, bueno, nos hemos centrado en lo esencial porque, bueno, desde luego nos pueden ir preguntando porque hay casos muy específicos, etcétera, y como ya hemos dicho que nos pueden preguntar sin ningún problema, incluso también aquí en los comentarios. Vamos a centrarnos en los últimos cambios que ha tenido esta normativa. Como siempre, lo mejor para el final. Así que alójanos, no sé, arrójanos algo de luz al respecto, Marc. Pues, a ver, sí que es verdad que ha habido un cambio regulatorio. Es importante que las empresas lo sepan porque esto cambia un poco la percepción que había, ¿no? Porque hasta la fecha, pues si tú tenías una empresa y no tenías empleados, no estabas obligado a pagar BPJS. Pero desde finales del año pasado, desde octubre, noviembre, a partir de ese momento sí que era obligatorio a las empresas pagar seguridad social, independientemente que tengas empleado o no tienes empleado. Y ahora, si por ejemplo para los casos que en los que no tengas empleados, te obligan a registrar al director y al comisario, el commissioner. Eh, Aunque no tengan sueldo, se les tiene que registrar con el sueldo mínimo indonesio y se tiene que pagar esa seguridad social, que no es mucho, pero bueno, hay que pagarlo igualmente. Y luego aquí, como un poco caso anecdótico, por ejemplo, es la regulación, el detalle de regulación puede ir cambiando. En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Yakarta, pues tanto para el PPJS de trabajo como de seguridad social, de sanidad, podemos registrar esas dos personas mínimas que hay que registrar. Pueden ser el subdirector y el commission y pueden ser extranjeros. Pero, por ejemplo, en el caso de Bali, para la seguridad social de trabajo, no, o sea, tiene que ser mínimo, una de las dos personas tiene que ser de nacionalidad indonesia. Entonces, sí o sí tenemos que buscarnos un indonesio y registrarlo. Pero como dije antes, están notificando y se lo están pidiendo a todas las empresas, pero la notificación, el OSS, está saltando solo para las empresas que se constituyeron posteriormente a esa regulación. Las que se habían constituido antes y que no tienen empleados, que al final pues las están gestionando el director y no tiene sueldo y va un poco pues vive del dinero que genera con la empresa. Ahí de momento no se les está notificando en el OSS, entonces bueno, pueden escaparse. Pero los que ya se constituyen la empresa posteriormente, sobre todo los que van a empezar ahora en 2025 en adelante, pues te va a saltar la notificación justo en el momento en el que registras el NIE. Entonces, por mi parte, ¿yo qué les recomiendo? Pues yo les recomiendo pagar la seguridad social. Tampoco es mucho, se puede registrar con el sueldo mínimo. Al final pagas un 11,2 entre las dos seguridades sociales, entre la de trabajo y la de sanidad. Y el sueldo mínimo, pues en función, ¿no? En Yakarta es de 5,1, en Bali creo que era de 4 con poco. Entonces, claro, no es una cantidad importante. Estamos Sí, hablando de 40 dólares al mes, que no es mucho dinero, y bueno, pues aportamos nuestro granito de arena sí. a la seguridad social para que los indonesios pues, puedan tener una mejor sanidad y unas mejores pensiones. Has comentado que es del Kesehatan, es decir, la regulación para el Kesehatan de salud o la parte de Manpower. ¿En qué sentido? Para registrar el indonesio. Sí, has dicho en Bali, ¿no? Hay que registrar al menos un local, ¿no? En este caso. Y entiendo que es una regulación únicamente para el Kesehatan, para la parte de salud. Sí, correcto. Vale, vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Y, y luego, bueno, que los porcentajes también, que no dije antes, es el 5% del salario para el que se jatan, para el de salud, y el 6 del 24 para el de trabajo, que recuerdo incluye pues pensiones, incluye seguro de accidentes, seguro de invalidez, etcétera, etcétera. Vale, vale. Entonces tienen que estar también registrados, ¿no? O sea, ellos deberían de estar también registrados No, o no, pero no es obligatorio. El director y el comisario, esto que puede dar un poco aquí a la duda, por no es eso. obligatorio. O sea, por ejemplo, si tú tienes empleados, pues registras a tus empleados, De acuerdo, no habitual. Y el director y el comisario y el commissioner solo es obligatorio en caso de que tú no tengas empleados. de Porque acuerdo, mínimo tienes que tener a dos. de Mínimo acuerdo. dos.
De acuerdo. Yo creo que está entendido, ¿eh? Por mi parte, al menos, si la audiencia tiene alguna duda, nos puede escribir, como ya hemos dicho. Pero es verdad que entiendo que esta inscripción también estará vinculada, ¿no? A cumplimiento de contribuciones mensuales, pagos de impuestos sobre la renta, etcétera, ¿no? Porque no sé qué pasa con el IRPF en este caso, Mar, porque no lo hemos comentado. No sé si es algo que nos puedes arrojar un poquito de luz también. Sí, pues mira, a ver, el IRPF al final no lo he comentado hasta el momento porque ya va más relacionado para mí con el área fiscal, no laboral, pues porque al final es un impuesto, pero bueno, sí que para Sí, qué está relacionado con el trabajo. Pues por comentar por encima, el, aquí el IR, lo que en España se llama IRPF, al final es un impuesto al trabajo para los trabajadores. En Indonesia se llama el artículo 21 y va por tramos. Pues, por ejemplo, si tú tienes un sueldo muy bajo, pagas cero. O sea, el primer tramo tienes un tramo exento. Luego tienes un tramo que pagas al 5, luego pagas otro tramo al 15, al 25 y los tramos más altos se pagan al 35. Entonces, para los sueldos pequeñitos realmente no tiene mucho efecto y para la gente que está con salario mínimo, pues no tiene que pagar nada. Y luego los tramos, y luego pues ya depende del tramo, ¿no? Pues una parte paga cero, otra parte pagas un 5 y luego ya por los tramos más altos, pues ya paga 25, 35. sí, además. Y luego, Te voy a y recordar luego una cosa, Marc, eh, y también a la audiencia, de paso, te corto, perdóname, pero nada, es importante que recuerden que, bueno, como nos lo trabajamos bastante, nos lo curramos bastante, si me permitís la expresión, pues tenéis también otro vídeo hablando de impuestos en Indonesia y entonces también tratamos este tema ahí, así que, bueno, que pueden tocar también este tema, lo dejamos en la cajita de descripción para que te sigan escuchando, pero y no les molestemos más, pero sí que están ahí todos los links para que sin duda puedan acceder a los siguientes temas importantes en Indonesia. Así que te doy paso otra vez. vale. No, yo creo que más o menos ahí queda claro, simplemente añadir pues que luego también te afecta la estructura familiar. Si estás casado o no con tus hijos, pues tienes quizás una bonificación, pero sin más. Luego, una cosa que no te comenté antes, sobre la nueva regulación de la seguridad social, la que se aprobó ahora a finales del 24, que es importante y sí que no me la quiero saltar porque eso sí que tiene que ir dentro de ¿no? de este apartado de seguridad social, es el tema de que aunque tú no tengas empleados en un momento dado, aunque la empresa esté sin actividad por lo que sea, tú sigues obligado a pagar la seguridad social. O sea, independientemente, imagínate que yo que sé que tienes un restaurante y que vas por temporada, y que pues lo tengo 3 meses cerrado porque estoy renovándolo, por ejemplo. O esto es lo que sea, o me voy de vacaciones y cierro. O me voy 2 meses a mi país de origen y también y cierro. Independientemente, hay que pagar la seguridad social, hay que pagar el BPJS, de los mínimos de los dos empleados. Eso no se puede dejar de pagar en ningún mes. Y si no se paga, no va a caer la multa. Así que eso no De podemos acuerdo. escaparnos, sea Es, las circunstancias. es muy importante, desde luego, ¿no? Que esos pagos no, como dices, que no se pueden suspender. Y esto se me ocurre, perdona que la pregunta sea igual un poco simple, pero esto también igual hay gente que se lo cuestiona como yo. ¿Esto es para empresas solo extranjeras o también para empresas locales? La regulación es igual para todos y luego también la fiscalidad en general es igual para todos. Aquí sí que es verdad, la única diferencia que puede haber es que sí que a lo mejor la seguridad social nos va a mirar más con lupa si somos extranjeros, quizás va a ser más estricto con una empresa extranjera que con una local. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que es la regulación, la cuantía a pagar y demás es lo mismo, no cambia. Sí. De O acuerdo. sea, Pues bueno, por mi parte es que o sea, tengo clarísimo, ¿no? Que estos cambios son importantes, que seguir la regulación, ya lo hemos ido comentando, es importante y que yo creo que un consejo clave aquí podría ser eso, ser proactivos, ¿no? Y registrar esa empresa de manera temprana, porque lo tienes que hacer, asegurando ese cumplimiento y proyectar así un compromiso con la legalidad y facilitando un poco las operaciones empresariales en Indonesia, ¿no? Ya que, como hemos visto, y es verdad, cada día se está un poco más encima de las empresas extranjeras, así que, bueno, sí. este sería mi consejo clave, ¿no, Marc? Claro, pues sí, mi consejo sería ese, cada día están más encima. Luego vamos a ver que las empresas locales que llevan muchos años ahí metidas o los locales,
a lo mejor no lo están haciendo, no lo están pagando, pero a las empresas extranjeras la van a mirar siempre con un poquito más de lupa, van a ser más estrictos y sobre todo eso, van a ser más estrictos siempre con los Sí, extranjeros que con los locales. Entonces nosotros estamos doblemente obligados a cumplir con estas regulaciones, con sobre todo el tema de seguridad social. Y luego, por mi parte, como comentario que ya hice bastante hincapié, pero lo quiero volver a repetir, yo creo que tenemos que ser humanos y que tenemos que apreciar el trabajo que hace la gente por nosotros, y a todos los empleados, que yo creo que menos que pagar la seguridad social, que tengan acceso a una sanidad, que si se ponen malos que puedan ir al médico, pues me parece a mí un derecho mínimo. Y por favor recordar que si no pagamos el PPJS, el que se jatan, el de seguridad social, nuestro empleado, si se pone malo, su hijo, si se pone malo, no van a poder ir al médico porque no hay cobertura universal. Si no están registrados, no tienen acceso al médico. Me parece algo fundamental sí. que tienen que tener en cuenta, que recordar y que mínimo, que me parece un mínimo para mí, pagar eso y que el día de mañana también que tengan, que si tienen un accidente o lo que sea, que tengan una cobertura sanitaria. Por eso Sí. lo mínimo, entonces sí que yo por lo menos sí que pido a la audiencia que piensen un poco en las familias de sus empleados y que los registren debidamente en la seguridad social. Así es, así es. Y bueno, yo creo que hoy hemos explorado estos temas. También nos podéis, no sé, ser proactivos, como hemos dicho, y si queréis que toquemos algún tema en concreto, se me ocurre que nos podéis dejar en comentarios, que estaremos, vamos a leeros a todo el mundo, así que encantadas de poder estar aquí. Así que, y nada, como dice Marc, hay que cumplir con estas reglas, y es una, bueno, como inversión, ¿no? Desde luego, es una inversión en estabilidad, en legalidad y en olvidaros de dolores de cabeza. Así que nada, Marc, Perfecto. Y es centrarse en el negocio, en generar valor y que nosotros estaremos ahí para ayudar con toda la parte administrativa, legal y burocrática. eso es, que se pueden olvidar de todo. Así que les vamos a ofrecer esa orientación y se pueden quedar tranquilos. Así que nada, muchas gracias por venir hoy aquí, Marc. Nada, muchas gracias a ti por la entrevista y nada, ya seguimos en otro día con más temas interesantes para la audiencia. Seguro que sí. Muchas gracias a nuestra audiencia por seguir aquí. Bueno, como siempre, darnos cariño, darnos likes y suscribiros, así que y comentaros todos esos contenidos que os apetece saber más y más. Ya lo sé, nos hacen muchas preguntas, así que estaremos de verdad que más que encantados de responderos. Así que hasta la próxima. Mira, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Macasi. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.